La noticia del intento de asesinato contra Brian se propagó como un incendio antes de que amaneciera. Nadie en la familia logró cerrar los ojos aquella noche. El hospital se convirtió en un lugar cargado de angustia, donde cada segundo parecía eterno. Lupe permanecía inmóvil frente a la puerta de la habitación, con la mirada fija, como si apartarla significara perder cualquier esperanza. Cada vez que un médico cruzaba el pasillo, su corazón se detenía por un instante atrapado entre el miedo y la incertidumbre. Valentine no se separaba de ella, aunque el cansancio pesaba en su cuerpo. La imagen de Delia sosteniendo aquella jeringa seguía clavada en su mente. Sabía que, de haber llegado un minuto más tarde, Brian ya no estaría con vida. Esa idea la perseguía, haciéndole comprender lo frágil que había sido todo. Al amanecer, don Edmundo llegó acompañado de Andy. Apenas vio a Valentine, le tomó las manos con fuerza y le agradeció por haber salvado a Brian. Su voz estaba quebrada, pero firme. Luego, sin perder tiempo, se dirigió a hablar con la policía. Necesitaba respuestas, necesitaba entender quién había ordenado ese ataque y por qué. Mientras tanto, Delia permanecía encerrada en la sala de interrogatorios. Repetía una y otra vez que todo había sido un error, que no sabía lo que hacía, que alguien le había entregado la jeringa. Pero nadie le creía. Su nerviosismo, sus manos temblorosas y su mirada evasiva solo aumentaban las sospechas. Andy, sin embargo, estaba convencido de que podía hacerla hablar. Conocía ese tipo de personas. Sabía que el miedo, la traición y el abandono podían quebrar cualquier lealtad. Por eso pidió quedarse a solas con ella, dispuesto a presionar justo donde más dolía. Cuando Andy entró en la sala de interrogatorios, encontró a Delia completamente descompuesta. Sus ojos enrojecidos y sus manos temblorosas delataban el miedo que intentaba ocultar. Sin embargo, Andy no levantó la voz ni recurrió a amenazas. Se sentó frente a ella con calma y empezó a hablarle con una frialdad calculada. Le dijo que Frida ya la había abandonado, que incluso estaba buscando la forma de culparla de todo. Añadió que Frida había desaparecido de la casa y que ya estaba diciendo que Delia había actuado sola, lacerada por un supuesto amor obsesivo hacia Brian. Aquellas palabras impactaron como un golpe directo. Delia se quedó paralizada, como si algo dentro de ella se rompiera de repente. Durante unos segundos guardó silencio, pero luego comenzó a llorar sin control. Entre sollozos, confesó que Frida le había entregado la jeringa y le había prometido dinero a cambio de asegurarse de que Brian no despertara. Explicó que Frida estaba desesperada, porque Brian había visto algo antes del accidente. Algo relacionado con la muerte de Gracia María y con la verdadera identidad de Cecilia. Aunque Delia no conocía todos los detalles, sabía que Frida temía que, si Brian hablaba, toda la verdad saldría a la luz. Cuando Andy salió de la sala y le contó todo a don Edmundo, el hombre sintió que el mundo se le venía abajo. Durante años había amado a Frida, había confiado en ella ciegamente, incluso cuando otros le advirtieron. Y ahora, todo apuntaba a que ella era responsable de la mayor tragedia de su vida. Sin perder un segundo, don Edmundo decidió regresar a la casa para enfrentarla. Pero al llegar, Frida ya no estaba. La ausencia de Frida confirmó los peores temores. Macarena fue quien recibió a don Edmundo en la casa, con el rostro pálido y los ojos hinchados de tanto llorar. Le explicó que su madre había salido de madrugada con una maleta pequeña, diciendo que visitaría a una amiga. Pero todo indicaba que en realidad estaba huyendo. Sin embargo, no fue lo único que reveló. La noche anterior había escuchado una conversación telefónica entre Frida y Lidia. En ella, mencionaban que debían adelantar su viaje a Venezuela y encontrar a Cecilia antes que nadie. Aquella información encendió todas las alarmas. Andy comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Si Frida llegaba primero, la vida de Cecilia corría un peligro real. No había tiempo que perder. Don Edmundo tomó la decisión de viajar ese mismo día, acompañado por Andy. Valentine quiso unirse, pero la situación de Brian era demasiado delicada. Lupe necesitaba apoyo, y alguien debía quedarse vigilando cualquier cambio. Con el corazón dividido, Valentine aceptó quedarse y prometió mantenerlos informados. Antes de partir, don Edmundo se detuvo frente a la habitación de Brian. Entró en silencio y se acercó a la cama.
Durante varios minutos no dijo nada, como si intentara encontrar fuerzas en medio del dolor. Luego, con una voz casi irreconocible, le pidió que no se rindiera. Que aún tenían muchas cosas pendientes, que necesitaba que despertara para descubrir toda la verdad. Una lágrima cayó sobre la mano inmóvil del joven. Horas después, el avión aterrizó en Venezuela. Siguiendo la dirección que tenían, llegaron a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. El lugar era humilde, rodeado de árboles y con una reja oxidada que parecía no haber sido abierta en años. Cuando tocaron la puerta, una mujer mayor apareció. Al escuchar el nombre de Cecilia, su expresión cambió de inmediato. La mujer les explicó que Cecilia trabajaba en una panadería cercana y que regresaría al final de la tarde. Pero don Edmundo no podía esperar más. La ansiedad lo empujó a salir de inmediato en su búsqueda. Al entrar en la panadería, la vio de espaldas, acomodando productos con una tranquilidad que contrastaba con la tormenta que él llevaba dentro. El sonido de la campanilla la hizo girarse lentamente. Y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Era como ver a Gracia María de nuevo. Los mismos ojos, la misma sonrisa tímida, el mismo gesto al inclinar la cabeza cuando estaba nerviosa. Don Edmundo sintió que el aire le faltaba. Durante un segundo creyó estar frente a su hija perdida. Cecilia, confundida, lo observó sin entender por qué aquel hombre lloraba frente a ella. Andy intervino con rapidez, explicando quiénes eran y por qué estaban allí. Toda Cecilia escuchaba, incrédula. Toda su vida había creído ser hija de Aníbal Castro y de una mujer que murió cuando era pequeña. Nunca imaginó que su historia fuera distinta. Cuando don Edmundo le mostró la fotografía de Gracia María, todo cambió. Cecilia la tomó con manos temblorosas. Era como mirarse en un espejo. Mientras hablaban, al otro lado de la calle, alguien los observaba. Lidia había llegado antes. Al ver a Cecilia junto a don Edmundo, llamó de inmediato a Frida para advertirle que ya era demasiado tarde. La reacción de Frida fue inmediata, desesperación y furia. Desde su escondite comprendió que si Cecilia regresaba, todo terminaría para ella. Sin dudarlo, dio una orden peligrosa: Lidia debía vigilar a Cecilia y evitar que abandonara Venezuela a cualquier costo. Esa misma noche, don Edmundo invitó a Cecilia a cenar con la intención de explicarle todo con calma. Quería reconstruir su historia pieza por pieza, mostrarle fotografías, responder a cada una de sus dudas. Cecilia aceptó, aunque el miedo y la confusión aún la envolvían. Durante la cena, don Edmundo habló de Gracia María, de su desaparición cuando era apenas una niña, del dolor que marcó a toda la familia durante años. Cada palabra parecía abrir una herida antigua, pero también iluminaba verdades ocultas. Cecilia escuchaba en silencio, tratando de asimilar lo que estaba ocurriendo. Poco a poco, recuerdos difusos comenzaron a tomar forma. Recordó una frase que Aníbal le repetía cuando era pequeña, que debía estar agradecida porque alguien muy poderoso la había querido lejos. Aquella frase, que siempre había sido un misterio, ahora adquiría un significado inquietante. Andy y don Edmundo comprendieron al instante lo que eso implicaba. Cecilia no había desaparecido por accidente. Alguien había pagado para alejarla de su familia, para borrar su identidad. En ese momento el teléfono de Andy sonó. Era Valentine desde el hospital. Con voz temblorosa, anunció que Brian había reaccionado por unos segundos. No pudo hablar claramente, pero logró pronunciar una palabra: Frida. Esa confirmación terminó de derrumbar cualquier duda. Mientras tanto, en la ciudad, Frida regresó en secreto a la casa. Sabía que la policía pronto la buscaría. Subió a su habitación y comenzó a guardar dinero, joyas y documentos en una maleta. Pero no estaba sola. Macarena apareció en la puerta. El silencio entre ambas fue tenso, cargado de dolor acumulado. Macarena, cansada de mentiras, la enfrentó por primera vez sin miedo. Macarena ya no podía seguir viviendo entre mentiras. Con la voz quebrada, pero firme, le preguntó directamente a su madre si era verdad todo lo que había escuchado, si había intentado matar a Brian y si estaba detrás de la desaparición de Cecilia. Frida intentó negarlo al principio, pero la presión, el miedo y la desesperación terminaron por quebrarla. De repente perdió el control y comenzó a gritar.
Confesó que todo lo había hecho por asegurar un futuro mejor, por no volver a la pobreza. Admitió que Gracia María siempre había sido un obstáculo. Que Cecilia también lo era, y que Brian debía morir porque sabía demasiado. Aquellas palabras destruyeron a Macarena. Era la primera vez que veía a su madre sin máscaras, mostrando una crueldad que nunca imaginó. Sin decir nada más, Macarena salió corriendo de la habitación y llamó a la policía. Frida entendió en ese instante que ya no tenía salida. Al escuchar las sirenas acercándose, tomó la maleta y huyó por la puerta trasera, aprovechando la oscuridad y la lluvia para escapar antes de ser capturada. Horas después, la historia alcanzó su punto más crítico en el aeropuerto de Venezuela. Don Edmundo y Cecilia se preparaban para regresar, cuando Frida apareció frente a ellos. Su rostro estaba cubierto, pero su mirada llena de odio era inconfundible. Intentó suplicar una última oportunidad, pero al ver el rechazo, sacó un arma y apuntó directamente a Cecilia. Todo ocurrió en segundos. Un disparo resonó en el aire. Frida cayó al suelo herida por un policía antes de poder atacar. Sus últimos momentos estuvieron marcados por el silencio y el fracaso. Poco después, murió. De regreso en casa, Cecilia fue recibida por la familia. Mientras tanto, en el hospital, Brian abrió los ojos y sonrió débilmente a Valentine. Por fin, después de tanto dolor, la esperanza regresaba. El final de esta historia deja una mezcla intensa de dolor, verdad y redención. La caída de Frida no solo marca el desenlace de una cadena de engaños, sino también el inicio de una nueva etapa para todos los personajes. Don Edmundo, profundamente herido por la traición, encuentra en Cecilia una oportunidad para reconstruir lo que perdió durante años. Para ella, el descubrimiento de su verdadera identidad representa tanto una liberación como un desafío. Pues deberá aprender a encajar en una familia que siempre fue suya, pero que nunca conoció. Macarena, por su parte, enfrenta el duelo más difícil, aceptar quién era realmente su madre. Su decisión de denunciarla demuestra un acto de valentía que la separa definitivamente de ese pasado oscuro. En el hospital, Brian se convierte en símbolo de esperanza. Su despertar no solo confirma la verdad, sino que también devuelve la fe a quienes nunca dejaron de creer en él. Valentine, quien estuvo al borde de perderlo todo, encuentra finalmente un respiro. Su fortaleza fue clave para cambiar el destino de muchos. Aunque las heridas tardarán en sanar, la verdad ha salido a la luz, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo para todos.